Factos 98, señoras y señores, ahora sí arranca Factos 98 con invitado de por medio. Le explicamos a la gente, ahora sí, porque antes arrancaste comiendo, tuvimos que esperar a que termines tu barrita de cereal y arrancar. Y pará, mención, antes de que le aplaudamos al invitado, hay un micrófono en el piso, ausente. No, pero ya es costumbre esto. Sí. Lamentablemente ya es costumbre. Una falta de respeto para el invitado. Como el padre, Como el no padre. mató, apareció el invitado. Como el padre de... Like the father. Señoras y señores, Juan Pablo Marrón con nosotros. Juan, Gracias. Juan, te queremos contar. Había quedado muy bien el arranque anterior. Sí. ¿Querés hacerlo de nuevo? Y nos sorprendemos. No va a salir igual. No va a salir igual. Pero quiero decir que yo a Teo Coquet lo confundí con un colega que se llama Nico Benier. Sí, amigo de la casa, zona sur. Exacto, lo crucé en el shopping a Nico Benier y dije al otro día, ayer lo vi a Teo Coquet. Y no era. Y bueno, eso habla mal de mí y quizás mal de vos también, porque no te identifiqué de movida. Te cruzaste con esta cara, lamentablemente dijiste, no, era este boludo. No, eso lo está diciendo vos. Pero bueno. ¿Cómo estamos? Bien. Gracias Bien. por venir, por tomarte favor. tu tiempo. La pregunta, ¿vinieron juntos? Venimos juntos. Sí. Porque esto se está grabando al mediodía, post Sport Center de las 11 que comparte, entonces yo dije, bueno, vendrán juntos. Venimos juntos, ya un par de veces hemos vuelto juntos porque además compartimos Zona. Bien. Exactamente. Estamos en zona. Estamos en la misma zona. Tópicos de charla en el auto hubo varios, de la vida. De todo un poco, de fútbol. De medios, Sí. mucho de medios. De medios, mucho de medios tradicionales. Exactamente. De la irrupción de los medios no tradicionales hace un tiempo largo ya. Gran analista de situaciones, no solo de fútbol, el señor Juan Pablo Marrón. Pero nada, arrancamos este Factos 98, estamos cerca del 100, le conté del 100 también. Sí, Claro. Le conté Felicitaciones del plan. por haber llegado a 98. Claro. No se llega todos los días. Primero, no todos los días se crea un producto. Y segundo, no todos los días se atraviesa una barrera de casi 100 programas. Es extraordinario. Estamos ahí metiéndole... Sí, llegamos con lo justo al 100, remando en dulce de leche quizás. No importa. Pero bueno, pará, igual todavía no llegamos. Hay que llegar. Vamos a es verdad. llegar, yo Pero no tengo bueno, duda que llegamos. ¿Qué pero se bueno. va a cortar? Que es el último programa de Juan Pablo Marrón, no entiendo. Es el Ojalá, Las ojalá no. Ojalá O sea, no, por- pero o- bueno. o sea, por mí no pero estaría sería mal, terminar a lo grande. por- A la grande, diría. No sé si tanto, pero por Guillote. ustedes que sigan. Tienen que seguir. Recién mencionaste un tema que me interesa tocar, tópico que hemos charlado en reiteradas ocasiones, y resaltás el tema de la palabra de medios tradicionales. Sí. ¿Qué momento está pasando el medio tradicional acá en Argentina? En general. Mira, yo para decir medios tradicionales tuve que hacer un duelo en mi vida, porque yo pensaba que era medios y nada más. O sea, ya que vos ya has tenido que manifestar una diferencia con otra cosa que antes no estaba, para mí fue un duelo tremendo. Porque yo soy una generación que quedó en el medio. Yo tengo 41, soy de la generación que admiró y soñó con aquellos que trabajaron durante muchísimos años en los medios tradicionales, que se preparó para entrar a esa puerta tan difícil que era ingresar a un medio tradicional y vivir del periodismo deportivo, en mi caso, y en el medio hay una generación que viene, que es la sub-30, que es la que tiene entre 20 y 25, que irrumpió de una manera tremenda, sobre todo en tiempos de pandemia. Ya previo a la pandemia empezaban a aparecer con mucha fuerza y claro, ocuparon un lugar de relevancia masivo, importante, que atravesó en nombre del periodismo deportivo algunas facetas que van más allá, que cambió el lenguaje, que cambió el discurso, que cambió las formas, que cambió la era de la transmisión, que cambió todo. Entonces mi generación, que es medio un eslabón perdido, quedó en el medio de aquello que quiso y que admiró y de aquello que viene. Y está un poco tratando de adaptarse a las dos circunstancias. Entonces, para mí fue un duelo enorme que esto no es lo único. Lo que yo hacía, lo que yo soñaba y lo que yo quería. Que había algo más, que viene algo más y que es más, mucho de lo que llegó ha logrado en un menor tiempo, que ese es el otro duelo tremendo, una notoriedad descomunal al lado de un camino que en muchos casos hicimos con mucho sacrificio, con dejar muchas cosas de lugar, con apostar una vida entera a conseguir un lugar. Entonces, claro, para mí el tema medios tradicionales, llegar a esa conclusión me costó años, pero es la realidad. Está bueno lo que planteas, Juan Pablo, y te quiero hacer una pregunta que tiene que ver con algo que yo escuché de un colega nuestro en radio hace poco. A nosotros nos ven muchos estudiantes de periodismo. Obviamente hoy quizás la oferta va por otro lado, como bien decís, cada uno quizás puede ser su propio medio desde la compu de su casa. Cuando yo estudiaba eso no existía. Y el otro día, un colega que no voy a mencionar quién es porque no viene al caso, pero sí
yo soy de tu misma generación y estoy como en el medio, él decía que ahora en zona mixta Sí. todas las acreditaciones valen 1. Ujú. Entonces, que el protagonista, llámese Messi, De Paul o Paredes, en zona mixta va caminando por el pasillo y es un acto fortuito, o bueno, si el protagonista te conoce también de fe del protagonista, que pare o con un periodista que tiene una trayectoria de 20 años en tal medio prestigioso, o con un streamer que está con su celularcito y tiene una carrera de 2 meses, por ejemplo, y la pegó. Mm. Que por un lado yo creo que está bien que todos valgan 1, pero es cierto que respeten los rangos, ¿no? También. Sí, lo que pasa que, bueno, mira, yo no sé si es una era que los respeta o no los respeta. Yo también en los 90, cuando tenía, en el 94, 95, tenía 10 y 11 años, que consumía mucho en mi infancia, preadolescencia, medios tradicionales, porque eran los que había, también CQC con Mario Pergolini y Video Match con Marcelo Tinelli, también fueron muy disruptivos, porque a las coberturas de partidos de primera división o eventos mundialistas, también iba Diego Corol a hacer notas pintorescas, también iba Andy Kuznetsov a romper un poco el molde, y también en temas políticos nacionales, económicos y demás, sea el Congreso, sea lo que fuera, te iba un notero de CQC como Clemente Cancela a hacer notas distintas a las que iban a hacer los mobileros tradicionales de TN, Canal 13, Telefe Noticias, 9 Diario, Crónica y lo que fuese. Entonces también allí ya el protagonista, el del fútbol y el político, tenían una simpatía y paraban elegantemente para con el notero, que tenía otra cosa para ofrecer, otra manera de preguntar, pintoresco en ese momento. Hoy eso se multiplicó, porque lo que hace el streamer, lo que hace el youtuber, lo que hace el instagramer, lo que hace el tiktoker, lo que hace cualquiera que reúna las redes sociales de mayor profundidad y de mayor llegada, ya de por sí el jugador también cambió sus hábitos de consumo. Entonces es como que para el futbolista el hábitat es su hábitat en muchos casos. Y por ahí el desafío del periodista que lo interpela, que la gente muchas veces se enoja con las preguntas del medio tradicional, que son las que yo sostengo que hay que seguir haciendo, hay gente que se enoja con la periodista, con el periodista o la pregunta o la periodista, que inquietan un poco o interpelan preguntas más incómodas, que nosotros estamos para incomodar. Lo que pasa es que pasamos a ser enemigos por un montón de cosas. Y hemos perdido, no sé si hemos perdido, nos han igualado desde otro lugar y de otra manera la secuencia de pensarnos los únicos. Sí. Y además hoy la gente te puede dar una respuesta inmediata, cosa que antes no pasaba. Parafraseando a Cherkis Vialo, él hace un tiempo definió que el periodismo como él lo conocía o como se conocía antiguamente murió. Dice que hoy en día quizás él lo adjudica al periodismo partidario, pero se puede también a las nuevas tecnologías. Tomaron el lenguaje que hoy se habla y las formas que hoy se tienen. ¿Coincidís con eso? Más allá de que vos seas un defensor y levantes la bandera del periodismo tradicional. Y bastante coincido. Porque, o sea, no es que... Yo no creo que haya muerto, sí creo que se transformó. Lo que murió es una forma. O sea, cambió. Yo lo veo mucho en el lenguaje. Nosotros como comunicadores tenemos la obligación de elevar la vara del lenguaje, pero quizás hoy alguien que utiliza determinado léxico puede ser tratado de aburrido, puede ser tratado de tibio. Hoy siempre hay que tener una postura, hoy siempre hay que estar de un lugar. Eso ya viene de temas más profundos. Yo creo que hay una herencia vinculada al kirchnerismo / macrismo en su momento, que empezó a dividir las aguas. Argentina siempre estuvo dividido políticamente, o por lo menos en los últimos larguísimos años, y es como que ahora hay que tomar una postura o un partido por todo. Si está bien o está mal, si a Costas hay que darle 10 fechas o hay que darle una, si fue penal de Maravilla Martínez o bajo ningún punto de vista fue penal, si Boca juega mejor que River o River juega mejor que Boca, si Juanfer es suplente titular, si Paredes es ídolo o no es ídolo, pero todo es una postura enfrentada, encarnizada, posturas dialécticas que están en la vereda de enfrente una de la otra. No hay un término medio, porque como nunca se está viviendo el pasaje bíblico de que Dios vomita a los tibios. Es tremendo lo que sucede y de alguna manera
no es ser tibio, a veces es ser ecuánime, es ser equilibrado, Ujú. es juntar todas las posturas, es sacar una conclusión, pero no, es como que tenés que estar de un lado en todo. Y eso a veces es muy agotador. Es que coincido 100% con vos, pero hay algo que los periodistas venideros observan y claramente no les queda otra que tenerlo como ejemplo, que es que hoy, lamentablemente, si vos no te posicionás, Ujú. sí te tildan de tibio y Sí. no progresás en la carrera. Es muy distinto a alguien que ya está instalado o que ya hizo su carrera Exacto. y no le va a afectar no posicionarse, Ujú. a que alguien que recién está dando sus primeros pasos en los medios, si no se posiciona, no atrae gente, no atrae viewers. Posiblemente. Posiblemente, y bueno, yo es un tema con el que internamente también, pese a tener 41 años y trabajar en medios tradicionales hace bastante, te diría que promedio, no sé, 14 años, sigo luchando día a día con eso porque yo no siempre tomo una postura determinada. Porque además vivimos en un mundo muy volátil en donde esa postura puede cambiar mañana. Y antes, cuando esa postura tenías que cambiarla, era un dolor de cabeza cambiarse de vereda. Y hoy se cambian figuritas todo el tiempo. Sí. Hoy te cambias de vereda como si nada. Que ese también es el otro gran tema. Y no hay memoria. No, la No memoria importa. se perdió. ¿No No importa. dijo la semana pasada? Exacto. Nada, no importa. Eso es tremendo. No, y hay otra cosa también que cambió con la llegada de la tecnología, del streaming y demás, que es la comodidad que capaz no estaba antes y hoy está, y capaz cierto periodista, no sé, capaz en tu caso o en caso de periodistas consagrados que iban, no sé, 10 El horas. famoso yo iba a tocar la puerta. Exacto, no, iban 10 horas a Ezeiza a ver si salía Di María a hablar, un ejemplo, ¿entendés? Cosa que hoy no está, mismo también que los jugadores de fútbol, cualquier deportista habla con un streamer, no habla con un periodista porque se siente más cómodo, porque no le van a incomodar. En cierto punto cambiaron muchas cosas, algunas para bien y otras también para mal. Yo creo que hay que buscar como una balanza en cierto Seguro. punto. Pero bueno. A mí me pasaba esto que decías vos. Mira, yo recuerdo hace un par de años cuando me llegaban mensajes al Instagram o alguien conseguía mi WhatsApp, generalmente escuelas de estudiantes de periodismo que querían hacer alguna nota para algún trabajo práctico. Y generalmente el pedido era que le responda la entrevista por WhatsApp en audio, lo cual para mí, yo me enojaba, aprendí a desenojarme, pero bueno, todo fue un trabajo de años, porque justo los que quedamos en el medio, yo iba a las escuchas eternas de programas de radio para que me vean los conductores o los productores, iba a la tribuna de Un Buen Momento en Radio La Red a ver el programa de Mariano Clos cuando trabajaba en Un Buen Momento en Radio La Red a las 7 de la tarde, con Héctor Gallo, con Miguel Lalacio, con todos los cronistas, y para mí era un mundo fantástico, como también mucho más chico fui a ver la Oral Deportiva en Radio Rivadavia, y claro, no entraba en mi cabeza cómo no venían a esperar a un periodista, Claro. pero no es una cuestión de ego, quizás es una cuestión vinculada a el esfuerzo que yo hice, ¿por qué no se hace ahora? Bueno, ahí puede haber algo de ego, pero también hay algo de decir, ¿por qué no venís a la puerta del canal y me esperás y yo te respondo? Porque esto de WhatsApp lo hace cualquiera. ¿Dónde está? Pero no por mí. El trabajo O periodístico. sea, por vos, el trabajo periodístico del trabajo Producción. de campo. Mm. En un momento es como que, no sé, todo se transformó en algo Se digitalizó todo, totalmente, básicamente. Sí. como esas guerras que se hacen por computadora y antes el corresponsal, hoy tiene, la cobertura puede ser desde la casa y antes ibas a la guerra siendo periodista, Claro. que también pasa, pero pasa menos. O sea, no es lo mismo cubrir un partido mirándolo por televisión que cubriéndolo en la cancha. Entiendo costos, entiendo un montón de cosas. Digo, un periodista de gráfica que antes iba a la cancha, hacía las notas, volvía, pasaba el reporte por teléfono, lo redactaba otro. Y bueno, aprendí a desenojarme con los estudiantes de periodismo que me quieren hacer una nota por WhatsApp, porque entiendo que cambiarlo es revolucionario y hoy no tengo las energías para tomar esa posta que no tendría sentido tampoco. Tuviste, porque sos un tipo, lo poco que te conozco en estos meses, sos un tipo que guarda episodios en su cabeza, Sí. en ciertos momentos, quizá Sí. fútbol, Memorioso. sea la vida. Demasiados igual, pero sí. ¿Tuviste algún episodio que te haya hecho un clic de, che, mira esto, la puta madre, cómo avanzó esto en el periodismo? ¿Hay Sí, algo? todo el tiempo. ¿Pero hay algo en particular que recuerdes o es constante? Mira, las formas de la trascendencia siguen siendo un poco las mismas. Yo creo que para el periodista de gráfica habrá sido un gran duelo la aparición de la televisión. Yo creo que hoy nosotros, los periodistas de televisión, que tranquilamente nos podemos adaptar al mundo
streamer, porque yo por trabajar en un noticiero o por trabajar en un programa de debate siendo panelista o por hacer transmisiones deportivas, me veo súper capacitado para formar parte de un streaming también. Lo que pasa que, claro, quizás mis rasgos periodísticos no sean tan atractivos como para esa forma, o sí, porque también es un mundo muy inclusivo por lo que veo. Yo no vi algo superador. No vi algo que diga, esto es tremendo y esto es mucho mejor. Tampoco vi cosas malas, vi cosas muy buenas. Sí. Vi cosas muy buenas, pero no vi algo que las mejores cosas que vi en TV. Y ¿Se aparte que entiende? O sea, no vi algo que digo, che, esto me partió la cabeza como nunca algo antes. En todo caso, me igualó. hay semejanzas también. Hay Desde una ya, porque hay una personas cámara, hablando, hay una un mezcla. micrófono. Cambia el lenguaje, cambia la postura, cambia la temática, Más cambia. flexibilidad. Hay una flexibilidad total. Mm. Hay esta comodidad que yo tengo para hablar, que no está presionada Claro. por Por el tiempo. exacto, por una información, porque también es otra cosa, digamos. Mm. Después deben tener ustedes sus presiones en relación a los views, a su ganancia, a los temas, a qué rinde más, a qué recorte rinde más que otro, Es todo poco. a tema aburrido. Todo poco. Todo poco. Bueno, pero Lamentablemente. Pero hay que es ver también. algo ahí. Bueno, yo a veces me replanteo. Yo no puede ser, porque también llegamos a la locura. Un colega me preguntaba, yo subí un video de Instagram con la historia de un jugador, ¿no? Entonces me dice, ¿para qué subís esto si no rinde? Porque me llena, Porque, le dije yo. claro. Te apasiona Porque buscar me información, llena, buscar no la me importa, data. claro. Claro. Pero yo sé que eso en otro mundo es perder el tiempo, y sé que eso en otro mundo es perder dinero, y sé que eso para otro es una barbaridad, pero ese momento es mío. A mí, el momento en que yo dije esto es, no, con Ibai, No. en el año 2020. Eso ahí yo en un momento dije, no, esto... O sea, sabía que se venía, no sabía que tanto. Lo de Ibai es una locura. Cuando viste 200.000 Ibai es- personas, No, el hombre cuando, abajo. cuando vi un evento organizado en un estadio lleno. El supercontenido de Ibai es terrible. Eso. Es terrible, es terrible. Porque la tele ha hecho esas cosas. Es un y más también. fenómeno. Pero aparte, Juan, Eh, pensando en esto de que sí. mencionás a Ibai, ahora se me viene a la cabeza, es un tipo que se reinventa constantemente. Veo nuevas secciones. El otro día vi una sección que ya está haciendo hace un tiempo de comiendo en un restaurante multimillonario con Sí. y lleva una personalidad. Ahora Claro, la lo que pasa es que velada. una vez que ya te instalás, hay cosas que ya caen por decantación o se van de la mano, o sea, van llegándote. Y no vas Y también. la creatividad es más, no digo, no lo subestimo porque, o sea, ¿desde qué lugar? Pero es como que ese éxito, ojo, hay que saber mantenerlo. Pero cualquier cosa ya con ese nombre Ya es como más reinventar, fácil. Sí, sí. automáticamente. y ya metiéndonos en nuestro terreno, Ibai tuvo los derechos para la presentación de Messi en Exacto. el PSG. Compró una que lo Copa América llevaron. también. Compró Eso los es una derechos locura. con Cosmos, que es la productora de Piqué, para la Copa América 2021 que salió campeón de Argentina. Bueno, creo que Kings League, básicamente. bueno, también. Claro, una liga inventada. Es una cenó innumerables veces con Agüero, fue a la casa de Messi a cenar, cosa que ningún otro periodista, por lo menos no así en on, ha contado. O sea, Eh, un streamer comprando derechos de cierta liga que Eso compra también, también. ese fue el segundo impacto. Que compra también ESPN, que es un medio, que compra Claro. también Teis Sport. O sea, Ujú. a la par. Y con Sí. el pequeño detalle, y perdón la palabra, pero el fútbol a Ibai le soba los dos huevos. No, sí, sí. Porque no Se- es alguien, si vos secundario. decís que es un enfermo del Sí, fútbol. sí, sí, Es sí. verdad eso. Entonces, vos decís, O sea, no sé si le suba a los dos La huevos. cobertura de la llegada de no Messi vive, al- no vive del fútbol. No. Claro. La cobertura de la llegada de Messi al Paris Saint-Germain la recuerdo también Claro. en el campo. ¿Sí? Terrible. La gente sintonizaba eso. Exacto. El tipo hizo el torneo de globos, ¿se acuerdan? El torneo Sí. de globos que no tenía Ujú. que tocar el piso. Ujú. Sí. Eso fue tremendo, boludo. Y lo instaló como si El fuese mundial. el mundial de Mundial, globos. el mundial de Como si globos. fuese la final de la Champions. Y la gente estaba. Pasa que también se sintonizando a morir. mezclaron cosas, ¿no? Porque el periodista de medios, hay mucho periodista de raza y hay otras clases de comunicaciones que no tienen por qué ser periodísticamente de raza. O sea, no podés comparar, no sé, a ver, hablo de, no sé, Ariel Senosiaín, por ejemplo, un Sí. periodista de excelencia bajo mi órbita. No tiene nada que ver con Ibai. Porque a veces como que se mezclan las cosas. Claro. Una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa. Una cosa es un periodista de raza con editorial, con información fidedigna, con opinión fuerte y con gran análisis. Y otra cosa es entretener, quizás también con opinión fuerte, con editorial de otra manera, pero sin trabajo periodístico. O sea, chequear la fuente, informar. Porque hoy
hoy el laburo de informar, la búsqueda de la información, está un poco invisibilizada por la opinión sobre la información que se logró. O sea, el periodista que obtiene información es como un trabajo que es respetado, que es el trabajo primordial, pero hoy pesa más la opinión que hay sobre Sí. la información que otro generó. Y bueno, ese es el primer gran cambio que se produce. O sea, la reacción Eso es. a lo que reacción. pasa Es verdad esto. y después Mucha está lo reacción. que pasa. Boca ¿no? pierde O sea, y esperás que prenda Davo Claro. en vez de ver las estadísticas de por qué perdió Exacto. Boca. Sí, o llevarlo Un a alguien, análisis. a alguien que viene del periodismo tradicional. Azaro se supo reinventar con eso, entendiendo ese lenguaje. Y mismo hoy en día, ¿cuántos periodistas tradicionales Ujú. se me ocurren? Fernando Niembro, hoy Picado TV está, streamea. Diego Díaz. Bueno, el propio eh, Zenossi está en Olga. Claro. No sé, está bueno, pero hoy es Walter como un Nelson. mixto. Walter Nelson Walter también. Nelson. Por eso digo que tranquilamente es adaptable. Sí. Por eso el periodista también es un ser así tan integral, porque puede, si es bueno, puede hacer de todo. Y evolucionás también, porque si no te quedás. Sí, Te quedás también en sí, cierto punto en el molde. haciendo los duelos, sí. Claro. Sos un fanático del relato extremo y sos un grandísimo relator. El otro día me ponía a pensar, porque quizás de Clos tenés un gran relato que digas, este es el relato de Clos, Sacagni a colocar, Miguel quizás algunos se te vienen a la cabeza. ¿Tenés algún relato tuyo que vos digas, este es mi relato perfecto? O sea, ¿hay un gol que digas, este es Tengo el un relato par de perfecto? goles, sí. Tengo un par de goles. Yo fui relator de radio muchos años también. No sé, a mí siempre me ha gustado combinar la precisión en velocidad en radio. No, en el último tiempo hay un gol de Walter Bow a Tigre sobre la hora, jugando para Lanús, un 3-2. La chilena. Sí, que me encantó cómo quedó. Hay goles que Nominado los al Puskás. agarrás. Sí, hay goles Sí. que los agarrás justo. Hace poco uno de Adrián Martínez a Fortaleza, jugando para Racing por Copa Libertadores también. Una transmisión, una del Premium Sí, de y otra de tijera. Disney Plus. Sí. Esos dos últimos. Y después debe haber seguramente buenos goles. Yo ahora en televisión encontré frecuencia en las transmisiones deportivas todos los fines de semana. Antes la tenía en radio y tenía ocasionalmente cuando trabajaba en Teis Sports en Copa Argentina o en eventos mundialistas y demás. Sí, por ahí tengo, no sé, partidos que recuerde muy bien relatados por pronunciación. No sé, Estados Unidos-Gales en Qatar 22. Mirá. Y algunos otros. Corea-Argelia, que fue un gran desafío en Brasil 14. ¿Cuánto respeto le tenés al clip? ¿O el relator actualmente le tiene el clip? Se le tiene. No, se le tiene miedo. Está bueno el tema, porque el miedo es fuerte, pero es verdad. Sí, pero van a que convivir con el miedo. Es un miedo sano. Hay que convivir. Como el arquero puede tener respeto a una pelota que lo deja expuesto. Lo que pasa es que el relator de antes no convivía con esto. No convivía con cuentas de millones de seguidores y con videos de miles y miles de visualizaciones. Que se Cuentas replican- anónimas quizás, además. Además. Arroba tu Ah, pero- vieja subiendo Exacto. un... Sí, porque la imagen está para todos. Y así como también hay que ser honesto y un buen relato se replica mucho, que antes quizás quedaba para el momento, también un error puede replicarse mucho. Totalmente. Y tenés que convivir con el error. Antes no había, no sé, auditorías de relatores. En los 90, ahora sí, ahora es como que permanentemente hay valoraciones de ese tipo, o sea, permanentemente hay comentarios del partido y de cómo relató tal. Me gusta ese tema, porque acá siempre que sale el tema relato, hacemos que el invitado elija sus 3 relatores favoritos o top 3, pero es cierto que nosotros que quizás estamos más adentro del medio o consumimos quizás desde antes que se haga toda esta auditoría de relatos, tenemos bien vistos a gente que quizás hoy, por redes, por un clip, queda mal. Por ejemplo, y esto me hago cargo yo, en redes se le pega mucho a Pollo Viñolo por cómo relata. Y a mí es alguien que me encanta y yo lo pido, dámelo en un partido importante, dámelo al Pollo, porque me parece un relator hecho para los partidos importantes, sobre todo si él fue argentino. ¿Vos notás ese quizás desprestigio o infravalorado a relatores que vos decís en redes le pegan y es un relator Hay del gente que no carajo? sabe de relato y opina. Tiene que haber el relato es bravo porque es el gusto. No se evalúa la técnica del relato. Para mí, Viñolo está entre los mejores relatores de la Argentina.
hace muchísimos años. Otro caso, Hace perdón, 20 años que mínimamente. lo mencionamos tanto acá. en tele como en radio en su momento. Lola del Carril, Sí. muy, muy golpeada en redes por sus relatos en Bundesliga y hoy, gracias Pasa a ser un ícono por en lo otros que hizo, países por y lo que demás. hizo en el Mundial Sí. de Clubes, Porque además se reivindicó y el- bien merecido lo El tiene. oído argentino es muy exigente para las transmisiones deportivas porque ha tenido a los mejores. Entonces, claro, la transmisión deportiva en la Argentina tiene otra exigencia. Yo, y no es por ser de acá, que suene como suene, pero para mí los mejores relatores son los de la Argentina. Y hay relatores en todo el mundo. Pero en la Argentina se evalúa la precisión, el tiempo del grito de gol, el tono, cómo es el tono del grito de gol, la velocidad, cómo manejar el ambiente, cómo manejar los silencios, la dupla que haces con el comentarista, el respeto a tus compañeros, Pasión también. el análisis de juego, cada vez más, ¿No te gusta? cada vez más. Y No, depende, no, creo me yo. parece, porque, o sea, sí, a veces no tenemos que exagerar cosas. Mm. O sea, a veces no hay que exagerar, porque si no, a veces te pasa que mirás algún relato, alguna transmisión en YouTube. Yo tengo mucho video grabado, pero en YouTube mirás mucho y decís, hoy se hubiese gritado 4 veces más este gol. Claro. Porque antes pasaban cosas mucho más espectaculares que ahora, quizás. Y no había, no sé, antes jugaba Chilaver en el fútbol argentino y hacía un gol muy de vez en cuando, a veces, y a veces hacía un gol todos los fines de semana. Imagínate hoy un arquero que patee tiro libre, ¿qué pasaría? Y en ese momento sorprendía ahí y se gritaba. Hoy sería una barbaridad. ¿Perdió épica el fútbol en general? ¿Fútbol argentino, fútbol en general? Perdió calidad, como la perdió el país. Mirá. Argentina es un país de menos calidad. Argentina era un país de calidad, que le fueron pasando un montón de cosas y todas sus cosas perdieron calidad. Antes Argentina tenía una economía que le permitía solventar a jugadores de selección jugando acá. Yo eso lo vi todos los fines de semana. Eso hoy es imposible que suceda. Te digo una cosa, hay muchos clubes que todavía pueden solventar contratos europeos. Hay como algo ahí, son excepciones, pero antes los 5 grandes Sí. tenían jugadores de selección jugando acá, en los 90. Ahora se van cada vez Claro más que después jóvenes. vinieron situaciones terribles en cuanto a deudas y demás, ¿no? Con el paso de los años. Hubo muchos clubes que aprendieron, pero Argentina es un país que tiene menos calidad que antes. Es así, en todo. Hablando de menos calidad, bajó su calidad. Llega con un mate el tipo, llega tarde. Sí. No entra, un no entra. programa- hasta que ¿Por hoy- qué no entró? No, insólito, no quería cruzar la cámara. Placer. Se cruza cámara, se cruza Sí, así, está bien, insólito. no bien, importa. está bien. Claro. Esto Admite es- relajado. Insólito, insólito. Esto es Llega streaming, relajado, es una falta de respeto al invitado. Muy abrigado con su camperita de Wisconsin, Tu campera de Wisconsin. héroe de Wisconsin. No, por favor. ¿Cómo andan? En un momento, Miguel era tu padre y ahora volviste a ser el hijo. Duele. Duele. Retirada cada vez más alejado. La Recordemos, Juan Pablo, te pongo en contexto, en su momento, hace 2 años, Sí. cuando Está en su Manu prime. Simón 2 años, saltó de detrás de cámara a enfrente de cámara, algunos, como por ejemplo Gastón Edul, lo definieron como el futuro del periodismo. Hoy Fue en- literal, frase histórica. Sí, frase histórica. Hoy en día es como Bojan Kirkic, que era el futuro Claro. Messi. Bueno, ahora Manu Simón dejó de ser el futuro del periodismo y es el gran presente de la noche porteña. La eterna promesa, Bueno, básicamente. pero hay que ver qué quiere él. No, obvio. Sí. Soy quiere ser Jordi el- Cruyff. Jordi Cruyff, ahí está, claro. Hijo de un crack que parecía crack. Me dieron un rodaje en el Manchester United. No estuve Pero- a la altura. Y Ah, ¿Nunca en tu vida viste algún Pero periodista bueno, le pará. ganó la noche? puedo ser un gran director deportivo, como Jordi Cruyff todavía. Claro. Todavía a tiempo. por ahí, obligado. claro. Es más, podés ser un gran panelista ¿Vos qué político. querés? ¿Cómo? ¿Vos qué querés? Ni él sabe qué quiere, me parece. una Mirá, pregunta. mirá, me mataste. Porque una vez que puedas responderte eso, ya está. Sí. Se queda tildado todo el programa. Es pensando. difícil igual, es una pregunta dificilísima. Muy Yo a veces me la sigo haciendo, imagínate. No, a mí me gusta más el lado de la industria, no tanto periodística. Sino Perfecto. más la parte, suena feo decir del negocio, pero más el armado de estrategias, si querés Ujú. pensar por Bueno, ese pero tipo, no, ese no. tipo de cosas, no estar No importa que tanto suene delante feo, de porque cámara. es un negocio. Sí. Claro. Es un gran negocio. Estaría faltando el armado de estrategias en este momento acá. Sí, sí, sí. Pero bueno. Armate una estrategia para Factos que no va como el orto.
Pero no, No hago boludo. estrategias para Que proyectos. estoy yo los domingos 11 de la noche viendo si soy un clip, boludo. dijiste algo que es interesante para volver al tópico de charla. Que sos un coleccionista, y yo sé que no solo de camisetas, sino recién mencionaste tema de, y hoy los escuchaba también hablando con Pablo en uno de los cortes, de grabaciones personales que tenés. De todo tipo. tuyas. Sí. Yo creo que es un... ¿Tenés todos los programas tuyos? No, en un momento me grababa para corregirme en el anterior canal cuando trabajaba en medios zonales. Era un gran escucha mío para buscar correcciones, porque cuando arranqué me costaba, a los 16 años, me costaba. Yo sabía que era esto, que era por acá, más o menos, pero me costaban algunas cosas. O sea, hablaba muy rápido, a veces ni yo entendía lo que decía. Te hablo hace 25 años atrás, ¿no? Bueno, eso traté de ir mejor. Seguramente hay cosas todavía para mejorar. Yo creo que es un acto de rebeldía en los tiempos de hoy guardar cosas. Es un gran acto de rebeldía porque son tiempos en donde todo lo material generalmente se despoja, hay una cultura más minimalista, está todo más favorecido hacia el espacio, hacia el respirar. O sea, todo lo que tiene que ver con el papel quedó como muy de antes, pero yo soy un tipo que no para informarse sigue leyendo diariamente el diario papel. Yo también, ¿eh? Bueno, Sí. está Que bien. me critiquen mis compañeros. Quedamos igual, viste, que quedamos en un lugar incómodo. Sí. A mí me pasa que a veces colegas me ven con un diario papel y dicen, ¿qué haces? Cuando en realidad es parte de este duelo del que estábamos hablando, ¿no? Es parte de esto de no sé, qué sé yo. Para mí fue un día de luto cuando desapareció el gráfico semanal. Terrible. Mi primera clase de periodismo deportivo, mirá cómo arrancó la historia. En el Círculo de Periodistas Deportivos, te estoy hablando de una de las épocas más críticas de la historia de la Argentina, marzo de 2002. Entraron 2 empleados de Editorial Atlántida a pedir por favor si podíamos ir a una marcha para salvar a la editorial y a la revista que estaba desapareciendo. Era la revista con la que a mí me despertó la pasión en el Mundial 94 de empezar a dedicarme a este oficio, y ese lugar se estaba muriendo en mi cara cuando yo estaba empezando a estudiar lo que esa revista de alguna manera me había motivado a hacer. Es terrible. Y bueno, nada, creo que por eso compré todos sus números en el 2016. Apareció alguien que los vendió. En realidad apareció, es tremenda la historia. Sí. Una mujer deja a un novio con mucho enojo, desconozco las causas. No, es tremendo lo que vas a contar. Desconozco las causas, Yo ya me lo el imagino. tipo se va Sí. y ella le vende la colección del gráfico No. sin que él se entere. Sí, pará. Historia trágica, pero vos te aprovechaste de esa historia. Claro. Porque le La historia compraste. yo la Sos termino, cómplice. de entender, la termino de entender cuando estaba pagándolas. Claro. Ahí aparece la pareja nueva y dice, con esto nos vamos a pagar un viaje no sé a dónde. Sí. Al fin, vacaciones. Ella guarda el dinero. Es tremenda la historia porque llegamos con un flete. Fuimos con un flete. Villa Claro. Madero. Ah, era grande entonces. Sí, 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 Son todas las No, ediciones. no eran todas, década del 20 y del 30 no estaban. Era Y bueno, del 40 en adelante. Pero Casi ¿cuánto, todas las cuánto, ediciones. cuánto era más o menos? No me Y acuerdo, pensá que era bastante dinero. Una por semana, 52 semanas, son 50 años. Sí, no, eran más de 4.000 números. Sí. Qué locura. Terrible. Pero muy cuidados, foliados la gran mayoría, Ah, bueno. con un Excel impreso que decía el año, el número y en algunos casos el contenido. Mucho número especial de campeones, de equipos campeones o de anuarios que se hacían en determinadas épocas. Me acuerdo que llegamos con el muchacho del flete y baja una chica llamativa, era verano, y le llama la atención a él, creo que hace un comentario, nada, dice, no, se las vendo a este hijo de puta, que no sé qué, le vendo todas las revistas. Claro, pues yo no había visto un aviso, no sabía que tenía, obviamente, tuvo una historia por todo, tiene una historia por detrás. Y le vendió, llegó el novio nuevo en las vacaciones, me acuerdo que se puso ella el dinero acá, ¿Sabés qué es? estaba muy suelta de ropa y se puso toda la Es ropa. la Y quedó escena, la imagen, es la escena de 9 reinas cuando la mujer le vende las le vende las estampillas. Algo Y parecido. con el chongo viendo Era, el partido. era más joven esta Sí, mujer, sí. mucho más joven. ¿Cuándo compraste una colección? Compraste la vida de alguien. Exactamente, lo lamento. Mal cuidada, evidentemente. Muy barata tu mal vida, dejada maestro. en ese lugar, no se deja eso. Hay lugares donde las cosas no se dejan. Yo te voy a decir algo, no se dejan, no se comparten, pero bueno, eso quizás es muy masculino lo que estoy diciendo, pero no. ¿Qué te iba a decir? 9 reinas la vi 14 veces. Y sí. Es la película que más vi. Y es quizás es mi favorita La del vi- cine argentino, pero es top Yo la vi en 3 el de la cine historia, cuando de se siempre. estrenó, imagínate ya la edad que tengo, ¿no? Sí. Muy bueno. ¿Seguiste en contacto con la vendedora? Nunca. Bien. Desconozco hasta el nombre, no había redes sociales.
Vos sos amiga de tu. Había redes sociales en esa época, no la pedí. La, Vos sos amiga de tu canillita, de Liliana. la pregunta es... Gran la- saludo a Liliana. Habla con el mate, boludo. La pregunta es, ¿la tenés a un alcance fácil de Sí. tu vida diaria, Sí. esa colección? Sí. ¿Cada cuánto entrás a ese lugar donde la tenés, abrís una caja al azar y sacás? Para Una vez por verlo, mes. para olerlo. El otro día grabé un par porque quería hacer un video para Instagram en relación a la revista El Gráfico y grabé varias. Esto hará un mes y medio. Y hace poco un productor en Equipo F le faltaba la síntesis de un partido porque no todo está en internet. Claro, total. No todo está en internet. Le faltaba la síntesis de un partido del año 96. Pero ahora la tenés un síntesis, la lugar nave. para todo esto, obviamente. Sí, porque tengo un es lugar que es bastante terrible grande. porque esa es la parte terrible que yo tengo que, digamos, yo me mudé hace poco. Yo duermo y en tuve- el lavadero No, por... pará, escucha esto porque es y terrible. tuve que mudar todo eso. Se mudó hace poco. No, Tuve que 20 mudar para todos todo los y tuve que 4.000. organizar ese lugar que ya está listo hace 9 meses. Me llevó 3 armarlo de nuevo. 3 meses todos los días armándolo. Nada, hay colecciones. A mí me gusta juntar figuritas de fútbol, entonces hay colecciones de todos los años. Figurita que te falte, que digas esta. Me hija falta de Messi puta. de la Copa América de 24, Mirá. que la te tendré que conseguir. Bueno, si hay algún. Es el único. la única- Pará, me gusta. Primer álbum. El Chavo del 8. Ah, no de fútbol. El primero no fue de fútbol. No, pero vos solo ¿Primer álbum de fútbol? o de cualquiera. No, no, solo de fútbol. Igual Primer para álbum que- flasheando, perdón, Sí. El Chavo del 8 que tenía una foto de Don Ramón así como si fuera El un Chavo del jugador. 8 era un poco un álbum hecho con escenas Sí. y con caricaturas. En un parque de diversiones de Avellaneda, en el año 87, me lo regala una promotora con 2 sobres. Claro, Descubro lo que era ese mundo. Yo no conocía lo que era la figurita, no tenía idea. Un mundo extraordinario. total. Primer álbum de fútbol, Italia 90, Bien. Uf, comunidad. Y de ahí, que está todavía. todos los... ¿Qué tenés? ¿Tenés mundiales seguro? Sí, Copas Américas es ahora, hace poco. desde 2007 salieron. todos. 2007 Sí. y... ¿Ligas? ¿Torneos? ¿Torneos ligas? Torneos. Fútbol 92, fútbol 93, 94, 95, 96, 97 lo sacó Olé. No hubo de la empresa que sacaba Sí. siempre. Igual hubo varias empresas, ¿no? Sí, sí. O sea, además de Panini, estuvo Cromi, estuvo Ultrafigus, hubo Sí. varias. Tengo fútbol 98, tengo que conseguir fútbol 99, está en Mercado Libre, carísimo. De hecho, lo auspiciaba Saladix y ya de por sí es un sinónimo porque es saladísimo. Lo que sale es tremendo. Fue uno de los últimos con redondas. Con Fútbol- redondas. Sí, Mirá. fútbol 2000 está, fútbol Redondas. 2001 lo tengo incompleto y me faltan los 2 de 2002. Fútbol 2003 y 4 no salieron y en 2005 Panini reedita Sí. los álbumes argentinos. De 2005 en adelante espectacular. tengo todos. Es increíble. Más los de Champions, más fútbol 365 de Panini, más los de Eurocopa, más los del Mundial Femenino. Femenino. Sí. Ah, ya coleccionamos. Hay, ¿Va a sacar Ibai el de la Kings League y lo coleccionás? no creo. No creo. Pero alguno más debo tener de fútbol seguro. Hay un montón, son un montón. Ahora me estoy olvidando. Historia de alguna figurita que te rompiste el orto para ir a buscarla. Una de clausura 2007. ¿Te acordás Me del fui jugador? desde Temperley, no me acuerdo el jugador. Creo que era uno de Estudiantes. No, yo he hecho cosas tremendas. Yo he hecho ¿Viajes? ya trabajando en medios. No, viajes no. Sí encargué al exterior. Porque ahora están muy de moda Sí. las Adrenaline, que se folean, que se guardan en un folio, que son hermosas. De eso hay de todo también, una pila de acá al techo. Sí, que Eh, es una copia de las viejas cartas de béisbol que sacó en su momento Exactamente, Estados Unidos. exactamente. Sí, ya antes, sí. Bueno, y he gastado ahí ya plata en moneda extranjera. Pero también he ido a lugares desde Temperley hasta donde te imaginas. No a otras provincias, pero he contactado. Conoces mucha gente en este delirio. Sí. Sí, la colección de Sodo Fútbol, la colección del gráfico, colecciones de figuritas, lo que quieras, camisetas. Me Qué gustan locura. mucho estas cosas también. ¿Esto de argentino se los dio? No, ¿No? me lo regalaron a mí por Mercado Ah, Libre. Porque es argentinos en una época entregaba Sí, esto. sí. Bueno, falta esto. Esto no lo tengo. Esa camiseta la tengo. Esa camiseta la tengo. ¿Tiene la silueta de Maradona adelante? Sí. Sí. Es la con la que salió. Exactamente. En el día 2020 sí, los equipos, exactamente. los árbitros. Es terrible el mundo del coleccionista. No, es tremendo, sí. Yo cuando voy a lugares miro la camiseta, le pongo el año automáticamente. Yo me acuerdo, porque viste que para mí, en su momento, Juan Panini lo desmintió, pero para mí imprimen, o en ciertas tiradas no sacan tanto una figurita, o en el overall total Antes hay eso una pasaba. figurita que Antes eso pasaba se imprime seguro. menos. Ahora no lo sé. Antes pasaba seguro. Chacho Coudet, San Lorenzo, 2006, 4, ¿será? 6,
lo que me costó esa figurita. ¿Te costó? Lo que me costó esa figurita. Había 3 difíciles en ese álbum. El Pepi Zapata de Newell's, Sí. Ahí va. otro de San Lorenzo. Ese es el Apertura 2006 que tenía unas redondas también, que tenía las redondas aparte que venían en un... No, ese creo que es uno posterior. Ah, bueno. Entonces puede ser que, el que Clausura que 2006. las redondas eran de cartón. Sí. Sí, no, ese es después. Este es anterior. Me faltaba. Esto a la gente no le embola, a mí me encanta, Sí, pero hay gente que le seguro, reembola debe esto. reembolar. No, Pero boludo, Sí. Pepi Zapata, Chacho Caudet platinado Platinado. en San Lorenzo. Exacto. Y otro de San Lorenzo, que era un moreno, que creo que se llamaba Baiano, ¿puede ser? No me sale el nombre. Vaya, no, mira. Baiano Baiano jugaba era en de Boca. Boca. Baiano, Sí, chico. pero había un moreno que jugó en San Lorenzo y también me faltaba. Johan Romania. No, hablamos No, hace de- 20 años atrás. Pero bueno, Ah, esas pensé que 3 no. eran, sí. ese era el 19. tridente que más costaba, que te lo cambiaban por el pilón. Claro. Y a mí el último fue el Checho Caudet. Y después está la cara del hijo de puta que Pará. sale siempre en todos los paquetes. Sí. Habitual. ¿Sabes quién? Lo pone siempre en ¿Sabes todos quién? lados. Borguelo. Tenía De 14 Newell's. Borguelos. Sí, de Newell's. Excelente. Sí. Sí. Bueno, pará, empecemos a meternos en tópico. Hablamos de fútbol. Hablamos de hablamos fútbol. Hablamos mucho de medios, mucho de periodismo. Hablamos de me todo, encantó. hablamos de Sí. todo un Sí. poco, Se lo perdió, pero- me hubiese encantado la participación. No, sí, es más. El tema medios. no, preguntaba a Juan Pablo recién si llegaste. ¿Estás acá? Sí. Ah, No, sí. pero Estoy por ahí escuchando atentamente. Yo colecciono bufandas. Oh, la puta madre. me contó. Sí. Con mi viejo. Exacto. ¿De Pero- partidos o de equipos? Partidos y De equipos. partidos y equipos. Y también trae los regalos de los amigos de Brentford. Sí, patentes. Exacto. Tengo la del Fulham, la del Buenísimo. Brentford. Uy, la Pero cagué. bufanda estoy. Ya las últimas no las sumé al Excel, pero deben ser 280. Fantástico. ponele. Sí. ¿Mejor bufanda que tenés? Tengo una Barça campeón de Liga 2014 que no salió campeón de Liga. La No, ganó el Atlético de mira. Madrid. O sea, la hicieron Y se salió la mal. metieron. Salió mal, la Buenísimo. metieron en el Tuje, sí. muy bien. Está en casa esa. Sí, está buena esa. Andá. Pero como anécdota es buena. Sí, después final de Champions, toda desde 2013. Y Final de partidos- Champions es mitad y mitad. Sí, mitad y mitad. Y partidos memorables también, muchas semifinales Champions. Nosotros Claro, tenemos mundiales una. completos. Nosotros tenemos una en el estudio que es terrible. La del Oakland. La de Oakland. Oakland Boca, en realidad. La Ah, bufanda de ese Oakland partido. Boca. Tenemos la de Oakland. Pero Boca. se pone el lado de Oakland también, entiendo, porque si no faltaría River también, entonces para que no esté Boca solo. Claro, Claro, está de Está los en dos todos lados. los equipos. A veces sale Sí, porque Boca, a si veces no sale siempre Oakland. uno agarra y se miren a Claro, por eso. Pero ahorita- Coquet, Marrón y González más que no hay Bosteros. ninguna preferencia Sí. por ninguno de los dos. Claro. Tenemos una de Nisa, de Darío Zitanich, la O cara sea, de Zitanich. No hay en ninguna la foto. preferencia uno por encima del otro, ¿no? Claro. Totalmente. Pero bueno, hablando de River Plate, ¿les parece comenzar? ¿Por qué que ustedes elijan? Elijan qué Y tema tenemos quieren varios tocar. temas. Está Tenemos Enzo, muchos temas, está yo ya le Palmer, dije. está En el camino le Juanfer. decía, ¿Esa es la de Juanfer? démosle a elegir al señor, que es el invitado. No, lo que digan ustedes. Yo me acoplo. Vos dijiste que hay un tópico que te gusta mucho, que es la Ah, vuelta de visitantes. Sí, pero bueno, por ahí ustedes. Mm. ¿Ustedes cuántos Tenemos- visitantes vieron? Bueno, justamente estaba hablando de eso y digo, yo no tengo una memoria fresca, porque Pasa creo que el último ¿Vos partido sos el fue... más grande de todos? Sí, y por amplia Pero diferencia. porque lo dijiste, si no te metía también en No, la bolsa, por ¿eh? amplia diferencia, por eso hay veces ¿Vos qué edad que- tenés? Yo tengo 31. Y acá 26, Yo cumplí 25 hace 2 días. 26 también. claro, todos sub 30. Yo le digo a Juan Pablo que tenías 23. Y casi igual. el tema es que hay, 4 de en ayer. cositas se nota, Juan A Pablo. mí es un tema que me apasiona igual el del público visitante. Porque a mí me encantaba cuando estaba presente. Primero porque también así como cambió todo lo que hablamos en relación a la comunicación y a cómo se da, el público visitante era una marca muy grande del fútbol argentino. Una pufa. Sí, el duelo entre hinchadas. Sí, ¿te pasó algo? No, digo, ¿no tiene calor? Yo estoy Estaba Yo por regar la estoy en campera. Está en camisa. Está bien, disfrutando y estoy pero escuchando espera. al invitado. Primero el rito de ir a sacar la entrada el día del partido, tremendo. Ya en los últimos tiempos de público visitante igual tenías que ir ponerle un viernes al club del que vos eras hincha o socio a sacar la entrada para el partido el sábado o el domingo, ¿no? No es que sacabas en el estadio, para evitar Sí, pe- inconvenientes. pero si no se agotaban, podías ir a Podías buscar ir sí. a buscar un remanente, la cola y el acceso, que era todo un desafío. Tampoco quiero romantizar algo que por momentos no estaba bueno, porque el tratamiento al visitante generalmente era bravísimo, pero escuchar el sonido, hasta a veces el grito de gol, que vos lo sufrías, que además por la velocidad del sonido llegaba más tarde. Si vos estabas en esta buenísimo. popular y la otra, se veía primero el salto de los tipos, levantaban el brazo, el festejo de los jugadores, y recién ahí después caía el grito de gol. Fantástico. Que eso me parecía terriblemente extraordinario, porque Sí. vos lo sufrías en esta tribuna, o cuando veías, qué sé yo, todo el colorido, el duelo de hinchadas que era extraordinario. Eso, Cagadas, porque sí. también el timing para largar la canción y que en el pico
de la fuerza del sonido Exacto. sea justo cuando la otra canción de la hinchada terminaba. Entonces vos se escuchaba y si vos en radio o en tele salía la hinchada visitante decía copamos la bombonera. Exacto. Copamos la bombonera y era que una canción justo le agarraste estaba cuando el en otro bajó. pico. Es que ahora pensándolo, cuando pasa en Copa Libertadores que se escucha mucho la hinchada del equipo rival, yo digo, che, la puta madre, es un sonido que no estás acostumbrado a escuchar en tu cancha. De hecho, vos te acostumbraste a que los goles del equipo visitante Silencio. tengan solo el grito Silencio. de los jugadores. Claro. Sí, sí. Eso es tremendo, boludo, es Terrible. tremendo. Eso que antes era era inimaginable. Y antes era tremendo, porque antes también era la hinchada. Porque también pasa mucho de que mi cancha no la copa nadie. Entonces, claro, se empezó a perder eso de que tal llenó tal tribuna, para que no quede la foto histórica del día que copamos. Y bueno, o sea, antes había otra mentalidad. Por ejemplo, no sé, para recordar cualquier partido. Boca Lanús, 96. Bilardo técnico, Canigia, Maradona jugando en Boca. Tremendo, ¿no? Es como que hoy jueguen, no sé, Messi y De Paul en Newell's o en otro club y jueguen contra Boca. Es terrible. Inter Miami, Y che, eso era lo lamentablemente. normal, eso era lo normal. Ahora no pasa más. Y era lo normal. Sí, sí, sí. Inter Entonces, Nashville un miércoles a las 4 de la tarde. Exacto. Hoy muy triste, Exactamente. hoy muy triste. y vos ibas, cancha de Lanús, salió de Lanús para ir a Vélez, para recibir a la gente de Boca y tener más recaudación. Hoy eso terrible. no, hoy eso es muy terrible. difícil porque ¿cómo vas a salir de nuestra cancha? ¿Cómo vas a darle más al equipo visitante? ¿Cómo vamos a...? Bueno, otro tema, la letra de las canciones. Muchas Ya quedaron hablan viejas. de esas epopeyas yendo de visitante que hoy en día los verdad, pibes que es- las cantan es verdad. no tienen idea. No sé, Sí. hay una canción de Banfield que dice vamos caminando por el paredón, porque Banfield iba caminando por el paredón de Lanús para ir a la cancha de Lanús. Y hoy en día los pibes no saben qué es ir Ni idea. caminando por Claro. el paredón porque no van de visitante. Es que, Espectacular, ¿eh? es que pasó Es mucho increíble. tiempo realmente, porque la última vez que hubo visitantes fue Estudiantes Lanús, el año 2013. Después hubo Bueno, algunos un hincha- intentos sí, en sí, el sí. 2017 Torneo de verano. de la mano de Lugones y el Coprocede. Mm. Recuerdo haber tenido un off con él. Fui hasta La Plata a hacer una entrevista, terminó siendo un off. Y él me adelantó que iban a hacer algunas pruebas, muy parecido a lo de ahora. Mm. Y bueno, esas pruebas, algunas funcionaron, otras no. Y con el paso del tiempo, ya en el 2018-19, terminó siendo muy ocasional. Y después de la pandemia, ni chance. Es que No, Juan, fíjate, perdón, ¿hay otro dato? pero Sí. perdón, hay episodios incluso que han quedado en la historia. O sea, ahora se me viene a la cabeza rápidamente el andar a la cancha bobo es un episodio De de un público hincha visitante. visitante. ¿Qué O sea, año y hoy es no lo ese? tenés. 2010 era eso. No sé Un poquito qué- antes. Un poquito antes. qué año Esto debe habrá ser sido. un 2005 o 6 más o Ah, menos. no, más viejo, más Sí. viejo. Pero Sí, debe haber más episodios, incluso No. que para la tele también es nutritivo esto. Claro, sí. Digo, sí. Ida y vuelta, ida y vuelta. Programamos Fútbol 1. A la hora de hacer entrevistas, Obvio. hinchas. Obvio. Eso Porque además incrementa es notoriamente. ir al otro estadio, que la cultura de ir al otro estadio también era para el hincha, yo creo que muchas veces era mejor. Claro. El viaje, el llegar, Conocer el ver a tu equipo en también. otro lado, Conocer otro estadio nuevo. conocer otros estadios. Mm. Pero bueno, también se murió gente, ¿no? O sea, Ese por eso- es el tema, ese es el eso gran iba a problema. decir. Pequeño gran en detalle. el medio, o sea, en el medio de la romantización, de la Mm. anécdota, del recuerdo, del sonido ambiente, del folclore, de la locura, de la pasión, de los colores y de algo hermoso, se murió gente. No. Pero no se murió en nombre del público visitante, se murió en nombre de lo enferma que está la sociedad. Claro, en nombre de O la sea, cultura y la violencia. Y de lo posiblemente más enferma que esté hoy. Sí, sí, sí. Pero bueno, y de la complicidad que muchas veces hubo por parte de la policía y del tremendo poder que han tenido durante tantísimos años. Las barras que con el paso del tiempo, más allá de hacer sus negocios, han encontrado otra mentalidad, ¿no? Ya el enemigo no es aquel que tiene una divisa distinta, sino aquel que puede meterse con mi negocio. Entonces eso es lo que cambió también en el marco de la inexistencia de los visitantes. No, y hay otro dato que realmente no sabía, es que en el ascenso, la última vez que hubo visitantes, temporada 2006-2007, Yo estuve en el último partido. No, ese dato está mal. Chicago, bueno, Yo no, fui, ahora a lo que cancha, leí, yo fui a cancha de Ferro con gente de Huracán que salimos a los Sí, piedrazos, gol en el de, no, gol claro, de pues fue la Correa. excepción de River en el 2011-2012 en la B, que hubo visitantes todo ese año. Cuando River asciende, no hay más visitantes, salvo que haya habido otra excepción que yo no Esto- recuerde. esto Hubo fue algunos más- partidos sacando excepcionales. esto, Le escuchame, pido a la pará. producción si puede buscar gol Mirá. de Correa, Ferro, Huracán, qué año fue. No, claro. Este día estoy seguro que hubo visitantes. Bueno, puede el dato que yo tenía Sí, sí, era tranquilamente, porque hubo algunos 2006-2007, partidos. era un enfrentamiento entre hinchas de Chicago Tigre y y Tigre. Chicago. Sí, sí. Bueno, yo fui a un Murió partido una persona. anterior, ese fue con un asesinato. Claro, ese sí, partido sí, fue sí, una sí. promoción entre semana, un miércoles a la tarde. Yo fui a un partido entre Almirante Brown y Estudiantes de Buenos Aires en la misma temporada, donde la gente de Almirante Brown tiró una panchera
de la tribuna de arriba en la cancha de Racing a la de abajo. Una panchera. Exactamente. Que era grande, era muy grande, pudo haber matado. De milagro no se murió nadie. Hubo incidentes para suspender el partido, agredieron a Cubito Cáceres, arquero, de Estudiantes de Buenos Aires. Y bueno, ¿en 2013 es el partido? Sí. ¿Qué dijiste vos? Sí. Un año Pero después del Ese de- solo, fue ese solo. Yo estoy seguro que en ese Insólito. partido hubo visitantes. Porque me acuerdo del tema de los piedrazos con Está bien. la barra de Huracán. Pero fueron esos años. Pero vos estás seguro que en la temporada que descendió River sí había visitantes. O sea, ahí de base. Volvieron para ese año, Claro. en la Entonces, temporada sí hubo visitantes después del 11-12 del 2007. Pero torneo era por nacional. River, en realidad. Sí, obvio, porque Era- River fueron neutrales. A ver, Independiente Rivadavia, River en el Malvinas Argentinas. Y dijeron, esto no lo podemos frenar más. Llenaron Entonces, todo. legalicémoslo, porque Pará, legitimémoslo porque no se puede. Lo que dijiste la palabra neutrales. Hubo mucho neutral Copa mucho Argentina. neutral Copa Sí. Argentina, que es casi que visitante. Ni neutral, te digo. No, No, Copa pero Argentina ni con los siquiera- dos públicos. Es neutral, claro. No, Hubo mucho neutral en el campeonato argentino. Sí, Mar muchas del veces. Plata, Mendoza, Córdoba Mendoza. Eso. han recibido permanentemente. Dependiente a Juan en Mendoza Exacto. está lleno de. Por Pero eso nivel- no es una igual. vuelta tan No. anticipada del visitante. No, pero es un porque- desafío para Ciudad de Buenos Aires. Claro. Eso es una locura. Exacto. Ya pasó en excursionistas argentinos junior por Copa Argentina en San Lorenzo. Pero bueno, lo que se vivió en la Supercopa Internacional en Avellaneda, que ya había pasado en Copa Argentina con San Lorenzo y Vélez, y ahora pasó con Estudiantes y Vélez, estuvo bueno. Estuvo bueno, sí, sí, sí. Estuvo bueno. Pero bueno, también Claro, el los tema. operativos tienen un gran costo. La un diferencia gran es ese, despliegue. que el traslado sea. No se puede parar en un bo- país por un partido. Claro, ¿entendés? que el traslado sea en bondi, en tu auto, en tren, y no que te tengas que tomar un avión para ir a Santiago del Estero a ver a tu equipo. No, hay un tema que también hemos tratado es a quienes le conviene y a quienes no. Bueno, el tema es ese, porque River y Boca no quieren que vuelvan los Yo visitantes. no imagino porque- la tercera bandeja de la No, bombonera es que como antes. claro, hay gente que tiene bono ya Porque no, reservado por Pero partidos. también es espectáculo versus negocio. Sí. Y bueno, Y siento Sí, que sí. en el único país del mundo donde el negocio le va a terminar ganando al espectáculo es en Argentina. Porque en otras ligas los visitantes están. Es cierto que van menos, Pero están. pero están. Y me parece que eso es un detalle A veces que mezclados, seguramente- están algo acá es imposible. Imposible. no, Imposible. No. no estamos a ese nivel. Acá si está mezclado no cae una panchera, sino que caen 5. Ujú. Pero es un detalle también interesante para tocar tema visitantes. Ahora, Tengo una pregunta con respecto Sí. a los hinchas. mándale. ¿Qué opinión tenés sobre el fenómeno que no es tan fácil de explicar, de que el fútbol argentino quizás está en pisos históricos o en máximos históricos en cuanto a críticas a la organización, formato, nivel, cantidad de equipos, Audiencia. audiencia televisiva, pero nunca o en mucho tiempo no había ido tanto la gente a la cancha como ahora? Están todas las canchas a reventar. Cosa Primero- que antes no pasaba. Vos veías mucho material de hace 20 años y no había cancha llena. Mucho material de River jugando en los 90 y no había cancha llena. Y ahora es impresionante cómo va la gente a la cancha. Evidentemente quizás no sea tan malo. Yo lo que A tengo ver, para puede ser, decirte es que antes había partidos en los 90 que eran difíciles de digerir. Lo que pasa también ahora hay una cultura de pegarle a lo nuestro. Entiendo que no es un torneo de excelencia porque yo les decía anteriormente que como bajó la calidad del país sensiblemente, cada año que fue pasando fue bajando más. Hace muchos años que bajó la calidad del país. Cuando yo tenía 12 años podía ir caminando de una punta a la otra en la zona sur del conurbano bonaerense, y si yo tengo hoy un hijo de 12 años, no lo dejo hacer la vida que yo hacía. ¿Qué pasó en el medio para que uno pueda y el otro no? Bueno, lo mismo en distintos aspectos pasa en el fútbol y en cuanto a la calidad. Yo creo que lo que no ha perdido el fútbol argentino es emotividad. Y todavía sigue teniendo porque, bueno, permanentemente va a ser una fábrica de jugadores terrible y eso no va a frenar por más que se vayan en edades hiper precoces en muchos casos. Ahora, primero, hay más gente que antes, Las mujeres consumen más fútbol que antes. hay públicos que antes no había, uno es el femenino. Ujú. Es impresionante la cantidad de mujeres que hay en el estadio, de lo que sea, en relación a lo que era antes. Sí. Cuando yo era chico o adolescente, había un 20% o 15% de las mujeres que hay hoy. De hecho, había lugares hasta reservados. Bueno, Racing históricamente tuvo una platea para damas, nada más. Hoy son 40-50. tremendo. Hoy Sí, es impresionante. Esa platea sigue, pero digamos, cuando voy a transmitir partidos a Racing, las mujeres están desperdigadas por todo el estadio y así también lo veo en otros estadios. Hay un público femenino súper presente, súper vigente, también crítico, también. El público igual cambió. Primero, va un poco más de familia porque no hay visita. Se perdió el miedo. En los 90 había mucho miedo. Claro, la verdad eso. Había miedo. Tenía miedo el local porque además no había los operativos
que tiene una ingeniería, con el tiempo fueron de una ingeniería. Antes van un grupo de policías que no era muy numeroso a la cancha y los palazo. accesos y demás. Vos te cruzabas, Sí. vos en un River Boca ibas sin distintivos, pero te sacaban la ficha que vos no eras de Boca. Claro, se si perdió, ibas a la se Bombonera. perdió en la cultura del aliento, pero se ganó en seguridad y En en ese familia. sentido, sí, es muy fácil ser seguro con un público solo. También dentro de un público solo ha habido enormes problemas, pero va más gente digamos, antes esa gente se cuidaba Europizado. por y ahí. hoy, claro, hay una también. mezcla. Hay una mezcla. Hay una mezcla. Hoy se pueden hacer TikToks en la cancha. Antes. Hay gente que va producida a la cancha. Claro. No, un montón. Mucha. Eso antes era imposible. O sea, A hay la un palabra. cambio de tendencia. Antes, cuanto más croto ibas, mejor. Sí, sí, y sí. te iba Lo a sigo dedicarte- manteniendo, bueno, ¿eh? Yoguineta, otra Pero cosa. bueno, porque antes- te vas a la cancha y tu vieja te dice, y fíjate qué zapatilla te pones. O andá mal". Porque antes te robaban en medio de la tribuna, Sí, cosa que hoy no sin pasa. duda, Qué sin duda. Yo he vivido un montón de cosas. Antes vos ibas a una tribuna visitante en un partido de primera y por ahí te sacaban las zapatillas o la billetera y también había gente, muchas veces eran los barras, que iban a buscar al que robaba, le sacaban las cosas y lo reventaban. Pasaba, y eso a la vista de cualquier efectivo, También, digamos. Pasaba de todo antes. El acceso a las entradas es mucho más sencillo Sí. ahora que hace 30 años. Totalmente. Pero te digo que para mí pasa por eso, porque hay más gente, porque hay otro público, porque hay otra confianza, porque también se hizo todo antes. Vos ibas visitante, era la anécdota para contar el lunes en el colegio, Claro. y si ibas de local un poco también, porque también era caro, como lo es ahora. Antes no existía eso de que vos sos socio y ya tenés tu lugar, o hay mucho abonado. Antes el abonado era el rico. Claro. No existía el abonado, o era el que tenía mucha plata, el que tenía la seguridad que iba a ir a todos los partidos. Sí. Antes era más era un paseo, una salida, De- depende. de hecho, la cultura del aguante fue muy- creciendo mucho con los años. Tengo que estar siempre, la fidelidad extrema. Eso es una corriente actual. Antes había tipos que iban a ver partido de fútbol. Juegan Banfield, Vélez. Qué buen partido, voy y lo veo. Bueno, Sí. eso me Eso no contaba existe mi más. viejo, eso me contaba mi viejo con el tío que lo llevaba a la cancha de la Ferro. Pero mi viejo me dijo, yo seguí campaña de Chicago, campaña de Argentina. Claro, porque ibas a ver un equipo. fútbol, Ibas a ver o- fútbol. Porque era del después- barrio. Claro, después de la comida familiar con el tío decían, che, vamos a ver Argentino, iban a ver Argentino, iban a ver con los amigos Buenísimo. en Chicago. O mismo Eso mucha, no pasa más. mucha No pasa cancha que en el entretiempo abría las puertas y el segundo tiempo lo podías ver gratis. Claro, Mm. eso pasaba mucho. Hoy no Eso yo pasa. lo llegué a vivir. Ah, mirá. Pero en los 90 eso pasaba mucho. Se abrían las puertas, mucha gente no tenía plata para la entrada y se Claro. metían en el segundo tiempo. Ahora, un tópico para tratar y tenemos que entrar en momento chivos. en el Claro. camino de momento chivos. Sí, momento chivo, pero también Sí. momento coyuntura. Sí, igual voy a proponer otro que hablamos hoy por la mañana, de la mano de la Copa Libertadores. Invente, Y Román, de los invente. amigos de Amstel, que incluso hoy lo hablamos también en el grupo de WhatsApp, lo hablamos con Juan Pablo por la mañana, pero te voy a cambiar mi pregunta, Juan, porque hoy el planteo era si Juanfer Quintero era el mejor jugador alternativo, por no decir suplente, idas y vueltas con Sí. la titularidad de River El en toda su alternativo más historia. decisivo quizás, o el mejor. Quizás. Eso Pero ahora decías te vos, planteabas pregunto, vos. ahora me pregunto, Sí. ¿recordamos algún jugador de River en Copa Libertadores que haya tenido tanto peso desde el banco de suplentes como Juanfer Quintero, teniendo en cuenta que Quintero, hoy revisaba los números, solamente metió 2 goles en aquella Copa Libertadores 2018, cuarto de final, vuelta contra Independiente 3-1 y la final alargue histórico de Boca en Madrid? Digo, no es que es un caso muy especial de Quintero, porque los números de Quintero en esa Copa 2018 No, son es el gol a Boca. estratosféricos. Incluso, mirá, te Ojo digo. con John Fitzgerald Kennedy contra Boca, ¿fue suplente o no? Exacto. Es verdad. Bueno, es verdad. Kennedy contra Tenemos Boca, varios y en ejemplos. esa Copa Libertadores entró mucho desde el banco y Sí, fue cierto. protagonista. Hay- Protagonista. Y después se fue. Tema que claramente, como es brasilero, debe estar diciendo Claro. que el Juanfer de ellos es Kennedy y el Kennedy nuestro Claro. es Juanfer. y es más, Pero es así. me arriesgo a decir, Juanfer Quintero con solo esos 2 goles y el segundo a Boca, termina siendo más ídolo que el Piti, que hace el tercero y también había ganado la Libertadores anterior. Igual, Antonio Barijo, creo que era durante mucho tiempo el suplente de Martín Palermo. Palermo lesionado, Barijo hace muchos goles en una primera ronda de Copa. No recuerdo Mirá. si era la 2000 o la 2001. Una de las dos que Boca ganó con Bianchi, antes de ganar la de 2003. Barijo era un suplente importantísimo para ese Boca. Bueno, ¿no le pasó eso a Crespo en la del 96? Que era También, de alguna suplente y manera. Sí, entra no, a las pero- semifinales, sí, hace goles semifinales y en contra las Chile, dos goles, hace goles. hace 2 goles en la final. Claro, Tremendo, y hace los 2 pero goles en creo la que final. toda la Copa Libertadores fue Sí, sí, suplente sí. y hace goles en semifinal Sí. y final. Hoy me metieron en el tópico, yo realmente no lo recordaba, a Guillermo Barros Esqueloto en Boca, como ídolo Sí. que impactó desde el banco de suplentes, Impa- incluso en un y hat-trick pe- contra Payandú. Sobre todo en la época que Marcelo Alejandro Chelo Delgado empezó a quedarse con un lugar de importancia.
Mellizo, después de lo que fue 98, 99 y 2000, empieza a tener un rol de 2000 en adelante, no te digo alternativo, pero sí peleando un puesto en serio con el Chelo Delgado, que es otro jugador referencial de la historia de Boca, ya no moderna, porque hasta hace un tiempo era moderna, ya pasaron 25 años, y de hecho termina siendo importante muchas veces, pero como recambio en la era Basile, y cuando llega Russo, bueno, ya después se tiene que ir al Columbus. ¿Sabés quién estoy pensando también? Ahora se me viene a la cabeza, metiéndonos en mundo brasileño. Daverson, cuando la rompe, termina llegando hace poco y era suplente. La Después Cacatúa. mete lleno, la Cacatúa. Sí. No, la Cacatúa es Richarlison. Richarlison, la Cacatúa. claro. ¿Está No, bien? pero- ¿A Daverson también? Ah, sí, no No sabía. tenía... No Igual también hay- de Lorenzi le dice la Tenemos Cacatúa. como una lista también. Mirá. A Daverson. Tenemos como una lista que fuimos armando de suplentes que quedaron en la historia por marcar goles importantes también. Claro, pero acá la diferencia, ahora entramos en la lista, Mm. es que Juanfer es ídolo de Es River. ídolo, es ídolo. Habiendo Sí, jugado, sí, sí. hoy me anoté un dato que tiró el señor Juan Patricio Balbi, que Dijo doblete en semifinal de Copa Libertadores contra América de México en el 2000, pero fue titular y Palermo suplente. Hizo un gol a los 12 y a Porque los Palermo estaba en 54. recuperación de Estaba en la rotura recuperación. ligamentaria. Pero era un Que ya suplente. le había marcado, era Con el suplente. cartel, ¿no? Era En ese. realidad Palermo era el titular que terminó siendo suplente de Barijo mientras se recuperaba ya en el final, que de hecho le convierte a River el famoso gol con las muletas. Claro. Así lo bautizaron los hinchas de Boca, pero termina siendo... Claro, en la Copa del 2000 Barijo es trascendental, Totalmente. Pero era un jugador suplente. pero era un jugador suplente. realmente no lo recordaba el tema Barijo. Pero Barijo me parece que es mucho menos Igual, ídolo que Juanfer No, de no, River. no, obvio, Lo obvio. de- Pero digo un jugador que terminó No, obvio. como alternativa decisivo. Lo entiendo, pero pará, perdón, Como un dato que Dolcochea quería en tirar. Italia 90 que Un decíamos dato- hoy. Un dato que quería tirar de Juan hoy. Los que amigos me de Opta. sorprendió. No, el señor Juan Patricio Balbi me brindó el dato de que Juanfer fue de sus 97 partidos en River, titular solamente en 41. O sea, Menos del 50. Claro. es menos del 50. muy poco. Lo de Juanfer es una locura. Ahora, boludo. en eso- Bueno, pero él se hace titular después de la final, Por el final. cuando la empieza a romper y se rompe Se los rompe. ligamentos, ¿no? Se rompe. Ahora, Se rompe el, vos- contra mejor Independiente, jugador si no me equivoco. Independiente. el mejor jugador de momentos. Es un jugador de momentos. Pero qué momentos, ¿eh? Terrible, histórico. Qué sí. momentos. Bueno. En el club es por donde pasó. Yendo a lo reciente, Maravilla Martínez llega como suplente de Roger en Racing. Claro. Roger a principio de año no juega porque está lesionado. Maravilla empieza a hacer goles. Costas después evalúa si podían jugar los dos juntos. No termina Sí, hubo algunos funcionando. partidos Martínez que no resultaron. Por eso de la no forma que resultaron y se termina imponiendo Maravilla sobre un Roger que Ahora- llevaba la 10 en la espalda y era la vuelta del colombiano, no sé si ídolo, pero muy respetado en Racing, y se termina imponiendo Maravilla y bueno, después del líder futbolístico e ídolo de la Sudamericana. Yo creo que River nunca pudo reemplazarlo a Juanfer. Es tercera vez que viene, tercer ciclo. Nunca pudo tener. Pasaron algunos jugadores creativos, Lanzini, Piti Martínez, que ya volvió en una condición bastante mesa, si querés, pero tampoco es un creativo como Juanfer. Nunca tuvo ese jugador influyente, a ese pero jugador es creador zona de juego. Mastantuono. Es una Mastantuono, es zona Echeverry también, capaz, pero han Sí. pasado. En su pocos momento creo jugadores. que el que mejor lo pudo suplantar fue cuando De la Cruz pasó al centro Sí, de la... pero no jugó tanto tiempo adelantado, No, es cierto. pero sí. Y es una zona sensible en la historia institucional. Total. Es una zona que es representativa del Con club. mucha historia, sí. Es una zona que en donde en River la gestación y el modo de gestación es trascendental. Y si sobre todo, además, es una firma la de Quintero, que está asociada al éxito, que está asociada a la alegría más grande de quizás la historia absoluta de un club muy grande. Y es un tipo que ha hecho feliz a mucha gente. Entonces, por eso siempre va a tener Quintero un lugar, porque van a pasar los años y su cara va a ser la del segundo gol a Boca en Madrid. Sí, sí, sí. Y algo Es no la menor. expresión de mayor felicidad quizás para el hincha de River. Y algo no menor, es tan grande esto que describe Juan Pablo y que dijo Teo de que lo que representa Quintero, que desplaza al meme tranquilo gordo reserva es un poco de héroes de Madrid. Porque ninguno se queja de la vuelta de Juanfer. Sí la de todos los demás. Sí, pero te digo algo, Juanfer llega en vigencia. No es que llega como Llega en un gran momento. Llega en un gran momento porque América de Cali está en Sudamericana, está en 16avos y es por Juanfer. Y los demás, ¿no? Y es No por llegaban en Juanfer, vigencia, después no resultaron. Juanfer llega en una temporada con América de Cali, hoy lo revisábamos, con más minutos que las 2 temporadas que ha jugado en River. No juntas, separadas. Ya jugó más tiempo en En un América de momento Cali. físico bastante bueno. Sí. Hay puestos en River que son como medio sagrados. El de marcador central, allí jugó Daniel Pasarela, para muchos el mejor de la historia absoluta del país. El de volante central y el del creativo.
son puestos que son sagrados en la institución. Obviamente que todos los puestos tienen su importancia y también es importante el arquero, y también es importante el 9, y también es importante el extremo, y también es importante el interno y lo que quieran. Pero esos 3 puestos para River son sensibles. ¿Y para Boca? Si tenés que marcar 3 puestos de Boca o algún puesto en No sé, particular. yo creo que Boca es más general. Y el 5 en Boca es muy importante. Yo creo que Boca Yo sí creo el que Boca enlace es más ganar. y quizás más el 9. Sí, posiblemente, pero que eso del enlace creo que lo marcó Riquelme. De formas hablas vos, obviamente. Sí, yo creo que Boca, pero no por eso lo pongo en un lugar menor, ¿eh? No, obvio. Yo creo que Boca es ganar. Si es con esfuerzo, mejor. Si es con carácter, mejor. Si es ante el inganable, mejor. Yo creo que Boca es eso, se transformó en un club. Yo conocí al Boca perdedor. El Boca que no era protagonista, el Boca que no salía campeón, el Boca que era hincha de la 12. Bianchi retransformó, porque Boca en los 70 era ganador. Y a inicio siempre fue convocante, siempre fue un club distinto. Pero yo lo conocí perdedor. ¿No crees que hay un poco de mediocridad en este Boca actual de esas épocas, en cierto punto? Yo creo que se nivel exige, futbolístico. con la época aquella Mm. sin ningún elemento de la misma. Entonces es muy difícil. Sin ningún sustento A Boca se le futbolístico. exige ser el mejor del mundo sin sustento. Ah. Pero lo que pasa es que ¿cómo haces para explicarle a generaciones que han vivido el récord de goles de Martín Palermo, la genialidad de Riquelme en cancha, defensores como Walter Samuel, arqueros como Córdoba, volantes como Serna, defensores como Bermúdez? Puede entrar en una etapa rojesca, digo, en el sentido de que Independiente, con el paso del tiempo, se termina hablando de una copa que, al fin y al cabo, hasta el título termina siendo un meme. No debiese. Por lo grande que es, no debiese. No debiese porque yo creo que tiene todos los elementos como para... Lo que pasa es que también se está pidiendo que replique la mejor época de su vida en un club que supera los 100 años. Yo creo que las mejores épocas son grandes excepciones. Boca obviamente conquistó el continente en los 70 y el mundo, pero en los 80 no podía pagar un salario. Claro. Y no perdió la categoría de milagro. Entonces, y en los 90 no acertaba y se desesperaba y eso lo llevaba a peores errores. Pero bueno, yo creo que la gestión de Macri cambió para siempre al club. Lo transformó en una industria y en una marca ganadora, y con creces y con demostración. Necesitó de Bianchi, necesitó de Riquelme, necesitó de Palermo, necesitó de esos animales. Pero bueno, hay generaciones que le exigen a Boca, de hecho nosotros, la prensa, por lo popular, por la famosa caja de resonancia, porque todo lo que pasa es noticia, todo tiene valor noticiable en Boca. Cualquier cosa es noticia. Cualquier cosa es su Cualquier último cosa es momento. cualquier cosa. Es verdad. Cualquier cosa es Como cualquier el TN, cosa. cualquier cosa es último El momento. mundo Boca no descansa. No. Es 24 horas. Y se le exige como si estuviese el mejor Bianchi en el banco, el mejor Guillermo, socio de Palermo, el mejor Delgado, el mejor Riquelme, y no están hace un montón. Pero bueno, Boca es uno de los clubes con más títulos en la historia del fútbol argentino, tiene 6 Copas Libertadores, no es que se hizo grande con Bianchi, pero es cierto que hoy no tiene los elementos futbolísticos que supo tener, los tendrá que encontrar. No, y aparte que hemos hablado mucho de que esa obsesión por la Copa Libertadores terminó siendo un trauma, terminó Sí. siendo un problema mucho más grande de lo que se hablaba. Y en cuando 2 ganó años en cumple 20 2007. sin ganarla. Claro, Es tremendo. sin ningún título Es tremendo. internacional. Bueno, Para un yo, equipo que la 2008. juega casi siempre. Claro. es que me está pasando mucho ahora, que ya empieza incluso a exceder lo que me pasaba hace un año o 2, te digo, de medir a los debutantes del fútbol por quién vio o no a Boca campeón de la Claro. Copa Libertadores. Sí. Y es tremendo, pero es así. Después ahora ya está, hay pibes debutando de 2008, 2009 incluso, pero ha pasado un tiempo largo. Si tuvieses que elegir hasta ahora de lo que va de la década, el mejor equipo de la década y el mejor jugador de la década. ¿Del 2020 en argentino. adelante? Sí, ¿Del fútbol argentino? sí. Como en ninguna década, es la más difícil. Porque yo te puedo decir, el fútbol argentino ha permitido, con sus formatos, tantos campeones y tantos equipos que han durado tan poco tiempo,
que me es muy difícil responderte que el Estudiantes de Eduardo Domínguez es mejor que el Racing de Costas, o el Vélez de Quinteros es mejor que el Colón de Eduardo Domínguez. Pero como institución, ¿eh? Club. El club de la Como década. club, Sí. el club de la década de 2020 para acá, Sí. Argentinos Juniors. Estoy de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Mirá. Sin Por duda estilo, alguna. por técnicos, por jugadores. Por todo. Por ventas también. Por incluso. seriedad, por ventas, por promoción de jugadores, por Estilo infraestructura, Terrible, por ¿eh? respetar el estilo de juego, No por me la aciertos, esperaba. pero no tiene títulos. no tiene Claro, título. ese es el de detalle. 2020 para acá. Bueno, vos te como club. Sí, no, Como no. club pero me Argentinos refiero, Juniors. Si tú dices el club de la década es Argentinos Juniors hasta ahora. Como club, De 2020 acá. Sí, pero como también supongo Son que 5 los años, títulos tampoco tienen mucho, preponderancia. Claro. Está bien, son 5 años de historia. O sea, también te marca. podría decir Estudiantes, porque Sí. hizo su estadio, porque reformuló su economía en relación a hacer un estadio nuevo. Salió campeón. Tuvo algunos tropezones en el último tiempo con algunas decisiones que no prosperaron, y eso también hay que destacarlo. Y además ha ganado Copa Argentina, Trofeo de Campeones, Copa de Liga 24, se reencontró con títulos nacionales que no venía teniendo frecuencia, más allá que son 2 Copas Nacionales, tiene una... Bueno, 3, porque la Copa de Liga, igual la Copa de Liga, sí. si están contando como Liga el título de Platense, debiesen contarse como Liga Colón, Estudiantes, Rosario Central y demás. Pero van por ahí, ¿eh? El jugador de la década no es fácil. Por la década. Muy difícil, ¿eh? ¿Del fútbol argentino? En estos 5 años, En estos 5 años. Adrián Álvarez. Maravilla Martínez. De Mirá. vuelta, Sí. maravilla. Perdón, me metí yo con Julián. ¿Maravilla Martínez? Sí, porque Julián, está bien, Julián estuvo completa 2000. nada más que 2 años de acá, 21 y 22. Claro. Está bien, como aparición posiblemente, también podría decirte más tantuono, pero es muy breve como aparición. Sí. Como aparición. Enzo Fernández en Es que- Defensa y es que Justicia. Cada vez eso duran puede ser. menos. Ese Claro. es el tema. Entonces no se puede. Yo lo de Maravilla pactar un Martínez me tiempo- parece Nada, increíble. Maravilla creo que puede ser el jugador de la década. Sí. Puede ser. Bueno, Puede serlo porque además si se queda hasta 2028, dudo que repita rendimientos, pero porque hay una cuestión generacional que así lo puede imponer, pero tranquilamente. No, Maravilla es Maravilla Está es buenísimo el tópico de la década, sería del lustro, ¿no? Pero Claro, porque- bueno, está bien, porque es la le da década del falta. 20. nos falta, nos faltan Pero 5 igual años. Maravilla es, Sí. lo analizamos, es un caso No, no, no. único. Por la edad también, por la edad. Incluso por cómo aparece, Es sin ser raro. inferior. Es Mm. medio un oasis dentro de un fútbol Sí, donde sí, no sí. hay ídolos. Ujú. Y creo que es uno de los ídolos. Lo hablamos el tema de que no sé si va a llegar y que acá ya lo hemos tratado. Si puede llegar o no a los 100 goles teniendo 47 y contrato hasta 2028. Pero tenemos que pasar a otro tema, pues nos queda poco tiempo y hay que meter 2 chivos más. Sí. Yo la Eh, estaba pasando bien, no sé si el reto se aburrió, no me importa tampoco. No. Gran, Sí. gran episodio, gran, charla, capítulo. gran charla. Pero un tema que hemos charlado incluso también en el auto cuando veníamos, de la mano de los amigos de Bed Warrior. Sí. Si la apuesta de Atlético Madrid por Thiago Almada es un acierto o si puede llegar a fallar, como ha pasado con varios argentinos que han pasado por el Atlético Madrid. No sé cómo lo ves vos. ¿Cuál es tu óptica? Yo lo hubiese del sido, traspaso? está en el mejor momento de su carrera. En el mejor momento de su carrera. Sin duda. Después de lo que fue su gran aparición en Vélez, ahí tuvo un hueco grande luego. Hubo situaciones extrafutbolísticas que para mí influyeron en el rendimiento. Tuvo momentos... Lo que pasa que también todo lo que sucede en el fútbol, mientras se juega la MLS, parece que la MLS es como un planeta aparte. Es espectacular. En donde la MLS es como un planeta en donde no sabes si lo que está pasando tiene algún sustento fuerte de lo futbolístico en el análisis o no, o es todo lo contrario. Es terrible, es como, pero es el único lugar porque tiene todo como para, pero no, ¿viste? O Pero sea, se queda siempre ahí en el borde. no sé si Sí, sí. es como que tiene el potencial, tiene los nombres, tiene las firmas, tiene el dinero, tiene la organización, tiene las franquicias, tiene la gente, tiene el país, Pero el fútbol. pero no sabemos si es la medida. Mm. Porque todos los que vuelven peor que como llegaron. Es el mundo paralelo de Space Jam Es como un mundo cuando se paralelo. mete Jordan. Es como un mundo paralelo. Igual yo creo que con esto de Messi se le dio más visibilidad, pero también se criticó más. Se la vieron más MLS. errores. Claro. Sí. Yo creo que nadie hablaba mal de la MLS cuando Thiago Almada fue y con el Exacto. Tata Martino salió campeón. Ahora no la veía Pasó a nadie. ser- De hecho, boludo. se levantaba la bandera de, mirá vos, técnico argentino, y el 10, argentino campeón de Sí. la Liga de Estados Unidos, que es una liga que está creciendo. Y aparte que era un joven club del- nuevo, era un club nuevo. Jugador joven del año salió Almada. Sí, recordemos, y para entrar en esto de Thiago Almada se va de Vélez a Estados Unidos, sale campeón de liga, En Atlanta.
en Atlanta, después va al Mundial de Qatar, que entra por la ventana porque está de vacaciones en Fuerte Apache y lo llaman porque se caen Joaquín Correa y Nico González. Nico González, va al Mundial, juega minutos contra Croacia, sale campeón, después va a Botafogo. Europa, vuelve para acá, sale campeón de Libertadores y ahora vuelve a Europa. Es Sí, una sí, sí. carrera No, y aparte estaba de viendo- resiliencia Total. espectacular. Y por eso digo que puede ser un gran momento este. Sí que la MLS es como que tiene mala prensa. Hoy. Sí, es como que va de Paul y la mayoría nos agarramos la cabeza y decir, no, ¿qué haces? Y pero Y es lo que, digamos, está bien. pero está eso bien, pasa. hay que agarrarse la cabeza para mí. No. Yo, el otro Yo día me la casi te- agarro. Casi te contesto un tuit. Yo me la agarro, pero bueno, después él, viste que la carrera... El análisis futbolístico, después que él si quiere estar en Miami tirado tomando sol y Claro, jugando, está Para mí perfecto. es muy... que no juegue más, que Para no- mí es, y lo hablamos el facto pasado, es insólito que alguien diga que De Paul va a la MLS y va a perder ritmo y nadie hable de que Paredes en el fútbol argentino va a perder más ritmo todavía. Para mí no. Para mí no, totalmente lo opuesto. Va a agarrar más ritmo que en la MLS. yo Que no en la estoy tan MLS. seguro de que Paredes conserve su lugar en la selección después de jugar en Boca. Eso es cierto Porque también. además va a un club en donde hoy las cosas no están bien. Entonces, a veces, como que si no es funcional a una levantada, Paredes puso muchas cosas en riesgo al volver al país. Muchísimas. Es un gesto de amor. Mm. Sí, sí, sí. Ahora, si vos tenés que elegir una liga para mantener el ritmo Sí. entre la MLS y el fútbol argentino, elegís el fútbol argentino. Para mantener Sí. el ritmo, para competir. Sí. Una sí. cuestión lógica, ¿cómo que no? Yo no. No, pero no. quedó demostrado en el Mundial de Clubes. El Inter de Miami eliminó el Porto, que es una de las segundas ligas de Europa. Y, Sí, y en pero- cambio, Boca no le pudo competir al Benfica. Pero lo eliminó porque En tiene cuanto un a ritmo. tiene un genio, boludo. Está bien, pero, Pasan los pero, años y pero, el- 11, y el pero, genio. pero el fútbol y el ritmo es 11 contra 11 y Pero el si ritmo no- lo aguantó el Inter. Pero si no está Messi, el Inter no Claro. pasa a octavos. Pero pará, el Inter pasó por el gol de Messi, pero también cómo defendió el Inter después, ese resultado. Sí, con un Ustari que parecía que Bueno. era la reencarnación de Claro, Flavín. claro. Lo de Eh, Paul va más por el lado de que es una lástima que por su nivel futbolístico, por su nivel competitivo que todavía sigue en vigencia a los 31 años, se vaya a tomar mate con Messi. ¿Entendés? Sí. Ese es el problema para mí. Pero bueno, Igual, con respecto a De Paul y la Liga Española, para volver a anexar con este tema de Thiago Almada, va a ser una temporada, y Mana lo había dicho el año pasado, va a ser una temporada interesante en la Liga Española, con mucho argentino. Entiendo que ahora se va De Paul, pero yo había hecho el cálculo con De Paul de que iba a haber 22 argentinos. Es el país extranjero que más jugadores aporta a la Liga Española. Gonzalo Petit al Betis, noticia de último momento. Mira. Sí. Mirá, o sea, sumamos algo más ahí. Molina entonces. al Muy bien. Villarreal parecería ser Sí, ese- y ese quizás rumor. Merentiel al Sevilla. Merentiel al Si Sevilla. pagan. ¿Son hincha de algún club de Europa? Y Y yo ya, el ¿eh? Barça, yo el Barça. Sí. Vos sos del fuiste- Barça. ¿Alguna vez fuiste Muy del del City? Barcelona. No, del Barça, fanático. del Barça también, sí. Y del City me estuve en Colombia. Pero, Tipo- pero pierde el Barça, ¿pasás un mal momento? Yo la hasta paso que mal. hasta que tuve 22 años, Sí, sí. la Sí, pasé, pero esa la época- pasaba mal. Nenazo. Esa época, no. Un flaco. tipo, recordemos que tiene un sticker del City en su auto, Tenía, ¿no? tenía. Bueno, Era tenía. un auto. ¿Por eso por ideología de juego, por el entrenador o porque te gusta Los la institución? petrodólares. Perfecto. No, por Estás Messi. en tu derecho. No, era por una cuestión de Yo tengo dólares futbolística. tatuados, mirá. Futbolística. Pará. ¿Qué tenés? Mirá. Una flor de dólar. Está bien, Mirá. como corresponde. Sí, sí. Mirá. ¿Y un casino ahí también o una brújula? ¿Dónde? Ah, ¿Acá? bueno, estoy sin en contacto abajo, ¿no? Una No, brújula. una brújula, brújula, brújula. sí, Y un Acá es un reloj. reloj. Y el coso del Illuminati también, Sí, el triángulo el nuevo gordo con el mundial. ojo. Pará, volviendo, seguí con lo porque hay que cerrar el clip también. Lo de No, los no. 22 sí, nombres sí, argentinos. Largo. Mi pregunta es Facilita. si ustedes creen que, porque Almada llega, si no me equivoco, por 40 millones de dólares. Sí, pero un porcentaje. Estoy no pagaron preocupado, 100% de la Es ficha. verdad. Estoy preocupado. ¿Por qué estás Porque no encuentro similitudes en el estilo de juego de Almada con lo que quiere Simeone para el equipo. Yo siento que Almada no va a terminar jugando donde debería jugar. Lo va a tirar a una banda, probablemente. Sí, igual ¿De, está, pero, de 4? pará, pero perdón, Ya la veo venir, Perdón, ya la veo venir. pero perdón, de carrilero. pero línea de 3. hubo muchas críticas a Simeone en su momento por lo que hacía con Julián Álvarez y Julián la terminó rompiendo todo. Pero Julián la rompe, pero porque es un fenómeno, no importa bueno, y dónde Thiago juegue. debería ser Y un hay que fenómeno, hablar sí. algo, Sí, y hay también, que hablar algo, y pero- esto podría ser tranquilamente un factorón, pero estamos en la sección de Bet Warrior. Si hay el entrenador que más potenció jugadores de la selección argentina fue Diego Pablo Simeone. Todo Fuerte. jugador que agarró y terminó yendo Fuerte. o sirvió en el ciclo Scaloni pasó por Diego Pablo Simeone. Qué difícil Simeone Molina, potenciar De Paul, junto. el propio
Simeone hijo, que lo hace Simeone ir a la selección y la termina rompiendo. Julián le gana el puesto a Lautaro gracias a Simeone. Todo es gracias a Simeone. No, bueno, Es interesantísimo No, eso. Me no, sirve como no, pero no estoy de acuerdo con argumento nada. porque yo estoy en un programa en donde hay una pelea entre, no sé si dos estilos, porque también ya eso de dos estilos, pero sí hay un lado que banca el simeonismo, algunos de manera fundamentalista, y me sirve este dato. El único, decime otro. Va, este dato, esta conclusión. Pero si Julián ya había sido potenciado por Sí, muchos Pep, ya venían potenciados, pero por bueno, Pep, quizás está bien. fueron robustecidos. sí, aporte. no. Sí, Yo sí. te estoy diciendo nada más, De Paul no sé si fue potenciado por Simeone. pero yo te estoy diciendo data. Todos los jugadores que pasaron por Simeone terminan siendo titulares, o ya lo eran, pero terminan manteniendo la titularidad en la selección argentina. Molina le gana a Montiel la titularidad en el Atlético de Madrid. Pero Molina se arrastra hoy. Dale. No, bueno, no. Molina se... Bueno, es no, medio no. fuerte, es medio No fuerte. me pero ponches, no me está en un ponches. bajón, está en un bajón futbolístico hace 2 años. Distinto el de Twitter, ¿eh? Sí, perdón, es verdad. Es un Es perfil que, Molina, es que en realidad, mirá, pasaron 18 jugadores argentinos por Simeone, y yo te digo con los dedos de la mano 4 que han rendido. A Es ver. una realidad. No, sí, no Craneviter tengo la data acá. No tengo la data acá. Nehuen Pérez no lo aprovechó. Nehuen Pérez no Augusto aprovechó. Fernández no lo potenció. Gaitán, Toto Diego Salvio. no lo potenció. Craneviter, Salvio no lo Craneviter. potenció. Estamos Gaitán hablando. no lo potenció. Estamos hablando de... Bueno, pero si Con vos Scaloni. hablás de Claro que hay una Dije, actualidad, que hay una Argentina- riña histórica. pero dije con también Scaloni, fuerte, ¿eh? claro, sí, me está... Creo que también. A Jackson Martínez lo estrelló, diría JD. No, bueno. Estás en te las estás antípodas metiendo- también, por lo que veo. No, yo lo banco. ¿No? ¿Ah, lo bancás? mucho a Diego Pablo Simeone. Está bien. Soy objetivo. Se nota así. No, perfecto. Esto es lo que pasa hoy, que cualquier crítica ya te pone en las antípodas y no, lo que porque- hablamos al Porque principio. una cosa es no respetar no lo lo que pudiste ver, en un gran arranque tuvimos. lo que hizo, pero Bueno, una lástima que no. No, pero- Hablemos un poco del periodismo Pará, actual. pará, a ver. no. hablamos un montón, ya hablamos un montón. Hay que, Excelente. Ah, sí, hay que cerrar. hay que cerrar en 3 minutos. Yo te dije, querido Además, Juan como si Pablo. fuese Walsh el que vino a hablar de periodismo actual, ¿viste? Yo te dije, querido Juan Pablo Marrón, Sí. que tenemos una sección que se llama el Fact Termo de los amigos de Coleman. Sí, No ah, sé esto si lo está- habrás pensado, vos sos un tipo pensativo. Pero quizá algo termo, o sea, tengo que poner. Vos tenés- puede ser un facto termo también. O sea, Claro, termo de cosas, de Zitanich situaciones. lo rebautizó Termofacto, termofacto. Termofacto. Claro. puede ser de Esto- los amigos de Coleman. Claro, es una opinión Polémica, polémica, pero que uno cree sumamente verdadera como un facto. que vas a morir con lo que dijiste o con lo que pensás. Morí con la mantenés. tuya, básicamente. Sí, futbolísticamente. Banco a la China Suárez porque hace lo que siente. Más polémico que ese no vas a tener Es en tu terrible. vida. Es buenísimo. Es buenísimo. Hace lo que siente. No, no, Pará, pará. va y hace lo que siente. No, Mirá, no, me gusta buenísimo. tal. Escúchame, Y te banco. esto es ¿Qué, clip. viejo? Esto es clip. Hay que hacerse Explayate, cargo de los deseos. explayate 30 segundos. pará. Explayate 30 segundos por qué Pero- bancás a la China pará, Suárez. Banco a la China Suárez porque se hace cargo de sus deseos. Permanentemente. No importa, no tiene fronteras. Le gusta algo y ella lo va a buscar. Y todo el mundo la critica. Y la mina se hace cargo, macho. Es fiel a sí Mujer, misma. vos, totalmente fiel a sí misma. No al, La no banco al a otro- muerte, además de ser la uno. La banco. Y La banco porque vive la vida. Vive el deseo, se hace cargo. Esto no va más, esto sí, esto no. Hay Dame. gente que no tiene esa valentía. La parte futbolística de todo esto es que. Es increíble la porque No, vos no, le dijiste, dijeron algo que puede ser cualquier cosa. Hablaron Vos cerraste de un diciendo- postre el otro día. Bueno, yo hablo de un tema que le interesa a la vos gente. cerraste diciéndole es futbolístico. Banco a Banco morir a la a la China. Cerrame con esto. Sí. De todo lo que se sabe de la China, dame tus 3 parejas favoritas de la China Suárez. Bien, me gustó. Cabré, 1. Bien. Aparte, tipo extraordinario. El 11 de Cabré. Icardi, 2. Bien. Mauro Icardi, 2. Bien elegido. Sí. ¿Tengo que seguir teniendo esto en la mano? Sí, uno más. Cerrame Sí, con el sí, tercero. Tenés Vicuña, tenés Roger King, tenés. Colapinto, que no fue pareja. Ponga de pie. Colapinto. Bien. Bien buscado, bien hecho. Bien, Eugenia, bien. Eugenia. La noticia de esta semana fue Gracias, que Eugenia. Eugenia La China Suárez aparentemente descubrió que Icardi la tiene tatuada Sí, en la espalda claro, que lo hace manifestó, 15 años. que la manifestó. Icardi la manifestó Lo cual a me la parece China también Suárez. genial de ella. Es una apreciación genial que hizo ahí. Es maravilloso el cierre, boludo. Es que Espectacular. igual banco, Sí. Es maravilloso. Yo siempre fui cardista y se sabe de acá Es públicamente. fuerte que siempre. diga yo siempre fui cardista. No, Es yo fuerte. siempre fui Yo cardista. jugaba al pádel con la 9 de Icardi y de Galatasaray. Mirá. Excelente. Sí. Y en Buena el- camiseta además. Sí, Muy buena fachera. En el boliche también. No, jamás. Bueno, ahí está. Terminamos Pactos de la mano de Mauro Icardi y la China Suárez. Querido Juan Pablo, Gracias por invitarme por este espacio. Lo valoro ha sido un terriblemente. placer. ¿La pasaste bien? Muy bien. Más allá de la llegada, bueno, la Una demora. lástima no haber podido hablar del periodismo actual.
Bueno, no sé. No entiendo si le dice boludeando. Sí, ¿no? Nada, pero está menospreciando, bueno. menospreciando. Está bueno. Lo voy a escuchar, Yo me lo banco, el boludeo está bueno. No, igual pará. Yo me lo banco, está bueno. Después lo voy a No escuchar. pudiste hablar de periodismo ¿Es actual. algo que Sí. heredó la demora? No, eso dicen. Yo no, Ah. no, primero jamás hablaría. O sea, hice un comentario la pasada porque está súper instalado, pero jamás haría una opinión al respecto de un. Decir prócer te deja en un lugar incómodo, porque tiene actualidad. Claro. No. Tampoco está bueno elogiar al padre delante del hijo, porque como que eclipsa también al Sí. hijo. Entonces, como que no. En su momento Pero el llegó padre a ser. no. Hacen cosas distintas, diría. Con Fantino. Claro. Claro. Sí. Miguel y Manu hacen cosas distintas también. Yo seguí la línea fantinesca, ¿decís? Claro, sí, probablemente. Puede ser igual. Pero, Lo banco. pero pará, pero Bueno, el último Fantino. el número uno haciendo lo que hace, el pero último. cosas diferentes. Quedó en la El de historia ahora. aquel Sí. contrapunto en esa Pero noche se de llevan bien, lunes. se llevan bien. Es, Tienen buena es relación. de mis favoritos. Es de mis momentos Sí. televisivos favoritos. Grandísimo. Excelente. bueno. Hay Gran varios. noche tuitera esa. Sí. Bueno, Sí. me encantaría seguir, pero tenemos que cerrar porque Qué va a lástima. haber gente No, esperando para seguir, ¿eh? en el estudio. Gran Cierre, Factos, sobre todo. gran cierre, gracias Juan Pablo, de 98. verdad. Facto 98 se viene el 100, Sí. muchachos. Mana está trabajando fervientemente, ¿eh? Sí, estrategias. Sí, estrategias. Está en un momento. Es lo- Comercialización, No, industria. estrategias, la industria es lo Sí, suyo. lo que debe jugar al TEG este muchacho porque para Factos no labura una verga, Ahí va. No Chao. me gusta el TEC. Facto 98.